Hola, bienvenidos de nuevo a Vidas Apasionantes, vidas y biografías de santos y santas de la Iglesia Católica. En el episodio de hoy vamos a ver una figura de la antigua Roma que vivió junto a sus dos hermanas, ellas tres, fueron martirizadas por pues creer, ¿no?, y ser cristianas, creer en el Evangelio, ser cristianas y guardar textos sagrados, cosa que en esta época estaba prohibida. Hablamos de santas Irene, Ágape y Quionia, tres hermanas que, como digo, sufrieron las consecuencias de ser cristianas en una época en la que no era no solo bien visto, sino que además estaba prohibido, ¿no?, ser cristiano. Vamos a ver un poquito algunas anécdotas de su vida y vamos a arrojar algo de luz a la vida, a la biografía de estas tres mujeres. Bien, estas tres hermanas, como decíamos, vivieron en la región de Tesalónica, en ese momento era Macedonia, hablamos de la actual Grecia, y pues esa zona estaba, por supuesto, formaba parte del amplio, vastísimo territorio del Imperio Romano. Hablamos finales del siglo III y principios del siglo IV, fue cuando ellas vivieron, tres hermanas que eran hijas de padres paganos. Para que nos situemos también, los nombres de estas tres es muy bonito, la verdad, y son Ágape, Quionia e Irene, significan amor, pureza y paz, ¿vale? Amor es Ágape en griego, Quionia es pureza, Irene significa paz, ¿vale? Tres nombres en griego de estas tres hijas. Son santas muy conocidas por ser tres santas hermanas y mártires, ¿de acuerdo?, por creer en el Jesús cristiano en una época en la que era difícil, muy difícil, de hecho, porque estaba prohibido, ¿no?, por el Imperio Romano y, de hecho, perseguido. Si os acordáis de otros vídeos y recordáis o habéis visto otros episodios de Vidas Apasionantes, recordaréis que esta época, en el año 303, Diocleciano, el emperador en este momento de Roma, promulga la persecución, una de las peores o más crueles persecuciones contra los cristianos. Por tanto, pues oficialmente no se debía reconocer a nadie ser cristiano, porque entonces pues lo más probable es que acabaras muerto, ¿de acuerdo? A estas tres pues se las denunció, a estas tres hermanas, y pues obviamente no acabaron muy bien. Sus hermanas fueron martirizadas, hablamos de Quionia y Ágape, primero, sus hermanas mayores, Irene era la hermana pequeña, y a ella, para escarmentar y para ver si conseguía que adorara a dioses paganos, bueno, como hemos visto también en otros episodios, son episodios bastante similares en este caso, pues el prefecto de esta región le intentó hacer que Irene entrara en razón, podríamos decir, o sea, que renegara de su fe y, para no morir, pues hiciera sacrificios a dioses paganos o adorara al prefecto como si fuera un dios. Ella obviamente se negó porque solo podía adorar a un señor, a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, primero también fue castigada, la enviaron a un prostíbulo para que abusaban de ella, pues era virgen, pero Dios la protegió y nadie abusó de ella. Y luego, pues eso, se dice que tenían en posesión textos sagrados, incluso leyendo e investigando por ahí he leído que tenía en su posesión una Biblia. No creo que fuera posible tener una Biblia como tal, lo que conocemos hoy como Biblia, dado que en el año o principios del siglo IV todavía no se había establecido la Biblia como tal. Es cierto que sí que había textos sagrados porque se habían escrito, a lo mejor habían sido condensados algunos y tenían varios, pero no estaba establecido el canon actual de la Biblia. Eso no se hará hasta el año 382 en el Concilio de Roma, donde el Papa Damaso I, junto con los demás prelados, establecen el canon bíblico no actual, pero prácticamente, y luego fue confirmado por varios concilios posteriores, con el concilio de Hipona, por ejemplo, o el concilio de Cartago, donde estaba presente, por ejemplo, San Agustín, y se confirmó pues todo ese canon que se había establecido en el año 382 en Roma. Finalmente, y acabamos este pequeño paréntesis sobre el canon bíblico, en el
Concilio de Trento, hablamos del siglo XVI, 1530, hablo de memoria, pues en el Concilio de Trento ya se estableció el canon bíblico como dogma, como un canon dogmático y que no podía ser modificado o no debía ser modificado. Por tanto, bueno, pues eso, se dice que tenía, o he leído, como decía, que tenía una Biblia, pero en realidad, bueno, tendría textos sagrados, sí, en su casa, y cuando los descubrieron le preguntaban a Irene si eran suyos. De primeras lo negó, pero luego reconoció que eran suyos porque decía que los textos no eran suyos, sino de todos los cristianos. El caso es que, bueno, pues estaba prohibido y por tanto la condenaron a muerte. Hay dos versiones sobre su martirio, no está muy claro. Se dice que, por un lado, la quemaron viva en una hoguera, o por otro, que le clavaron una flecha en la garganta y así fue, como digo, martirizada. Bueno, el caso es que el registro de su martirio es en el año 305, hablamos en esta horquilla de esta persecución de Diocleciano, por tanto, pues estas tres santas fueron mártires de la Iglesia, ¿no? y muertas en nombre de Jesucristo. Y no renegaron de su fe. Por tanto, bueno, pues esto ha sido así algunas anécdotas, no se conoce mucho más de sus vidas, la verdad, pero son veneradas como santas de la Iglesia Católica, aunque es cierto que más reconocidas en la Iglesia Ortodoxa, por quizá ser más o estar más cercanas a esa Iglesia oriental, ¿no? Actualmente pues, más presente en esa zona de Grecia, Macedonia, Turquía, ¿no? Donde la Iglesia, hay más presencia de Iglesia Ortodoxa. Bien, esta Santa Irene es venerada el día 5 de abril por la Iglesia y bueno, pues es una de las primeras también mártires, ¿no? de la Iglesia en estas persecuciones cristianas. Espero que os haya gustado estas pequeñas pinceladas sobre la historia de Santa Irene y sus dos hermanas, Agape y Kionia, y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio.